Me llamo Juan Esteban, soy un joven chico de 22 años, hoy vengo a contaros mi historia. Todo empezó el invierno de 2008, yo tenía 7 años en aquel entonces, era un día cualquiera como otro, volvía de la escuela a casa, procedí a saludar a mi madre y me puse a ver la televisión, mi serie favorita era Código Lyoko, al rato me llamó mi madre para comer. Al terminar de comer me fui a mi cuarto a jugar con mis juguetes, pero me entró sueño ya que la noche anterior me trasnoché por lo que decidí dormir un rato. Puedo recordar aquel sueño, era extraño, recuerdo estar en un pasillo blanco y enorme, iluminado por luces blancas e intensas, aquel pasillo era infinito, no podía ver el final, me sentía desorientado, se sentía demasiado real, de repente, apareció enfrente mío algo desconocido para mí, parecía una especie de masa viscosa, rodeada de cuerdas tensas y apretadas, y cuerdas que lo agarraban de todos los lados, enganchando esa masa al techo y las paredes, no podía comprender qué era aquella cosa, pero solo quería despertar y salir de ese sueño, que era casi una pesadilla. Esa masa viscosa no parecía que tuviera vida, pero podía sentir su presencia, como si tuviera una identidad, por instinto humano. Decidí salir corriendo a la única dirección que podía ya que estaba en aquel pasillo infinito, corrí por mucho rato pero aquella cosa parecía seguirme, cuando me alejaba la masa se acercaba, pero cuando yo paraba, la cosa también paraba, como si se dedicara a observarme, de repente las luces del pasillo empezaron a parpadear y desperté. Sentí un gran alivio al saber que solo era una pesadilla, la verdad me causó mucha angustia pero no le tomé importancia. Unos años después, cuando tenía 12 años, salía del instituto, volvía a casa, comí y me fui a la biblioteca a estudiar. Después de 2 horas estudiando, empecé a cabecear por el sueño, traté de no dormirme pero me dormí en la mesa. Por algún motivo, volví a aparecer en aquella pesadilla que tuve a los 8 años, podía recordarlo perfectamente, todo era igual, un pasillo blanco infinito, y aquella más viscosa rodeada de cuerdas, al instante sentí angustia al ver que se estaba repitiendo aquella pesadilla, se sentía tan real que olvidaba que era algo de mi mente, procedí a correr lo más que pude huyendo de aquella cosa, pero parecía que aquello era más rápido, puesto que lo tenía pegado a mi espalda todo el tiempo, de repente miré al frente y llegué a un final, una pared, estaba acorralado, miré atrás, y ahí estaba, esa cosa se acercaba poco a poco a mí, yo me senté en una esquina, esperando a despertarme, pero no lo hacía, esa cosa empezó a aplastarme contra la pared, no me dejaba respirar, sentía que me ahogaba, cuando ya sentía que me iba a desmayar finalmente desperté de aquella horrible pesadilla. Al levantar la cabeza vi que la biblioteca estaba vacía, supuse que ya era tarde y estaban a punto de cerrar, por lo que recogí mis cosas y procedí a irme a mi casa. De camino a mi casa, vi una cuerda tirada en la puerta de mi casa, me recordó a las cuerdas que sujetaban aquella cosa en mis pesadillas, pero cuerdas hay en todas partes y no le di importancia. Al entrar a casa noté que no había nadie, me pareció muy extraño ya que a partir de las 8 todos están en casa. Llamé por teléfono a mi madre pero no contestaba, luego llamé a mi hermana pero tampoco contestó. Sin saber qué hacer, ni dónde estaban todos, pensé que volverían en algún momento, así que procedí a cenar y acostarme. Un fuerte estruendo me despertó de golpe, eran como las 3 de la mañana, pegué un salto del susto, salí al pasillo a ver qué era ese ruido, no vi a nadie, pero en el suelo del pasillo habían un montón de cuerdas repartidas por todos lados, no entendía qué había pasado, estaba asustado y me encerré en mi habitación. No dormí en toda la noche, y finalmente mi familia llegó a mediodía. Les pregunté muy alterado dónde habían estado, que habían pasado cosas extrañas anoche. Ellos me dijeron que estuvieron en el hospital porque a mi hermana le había golpeado un hombre con una bici y tuvieron que escayolarle el brazo. Ellos no comprendían lo que les conté de anoche, por lo que no me tomaron en serio.
Semanas después, volví a tener ese horrible sueño, en aquel pasillo enorme, y esa masa observándome. De golpe, la masa empezó a avanzar de forma brusca hacia mí, por lo que yo arranqué a correr lo más que pude. Corrí por un buen rato, pero finalmente me cansé y esa masa me aplastó. Me estaba cortando la respiración, yo estaba en shock, no podía moverme siquiera, pensé que sería solo una pesadilla y esperé a que todo terminara, pero empecé a marearme y me desmayé. Finalmente desperté de esa pesadilla, pero no estaba en mi habitación, había despertado en una cama dentro de aquel pasillo, no sabía qué pasaba, aún no he despertado. Y bueno, esa es mi historia. Actualmente vivo en este pasillo, he aprendido a convivir con esa masa tan extraña, de hecho me alimento de ella, coma la cantidad que coma, ella se recompone. He aprendido mucho sobre ella desde que estoy aquí, descubrí que la masa está compuesta de todas las personas que han soñado con ella. Cuando sueñas con la masa, estás condenado a quedar atrapado con ella. Ella te alimenta, pero el día de tu muerte tu cuerpo es tragado por la masa, es algo que intuí con el tiempo. Así que aquí estoy, esperando al día de mi muerte, durmiendo con la masa, hablando con la masa, comiendo con la masa, ella me trata bien, ella se preocupa por mí. Quiero mucho a la masa.